Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un peto para niños como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. El link de esta tela la tenéis también en la descripción de este vídeo. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a comenzar a colocar los patrones como estáis viendo en el vídeo. Comenzaremos por colocar la espalda, como veis, con suficiente hueco o margen por todo su contorno. Luego el delantero lo vamos a colocar de la misma forma, con suficiente hueco por todo su contorno, para luego recortar ese margen que le dejamos para la costura. Y recortamos la espalda a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón. El tirante lo vamos a colocar de la siguiente manera. Dejamos la tela en una sola capa y vamos a colocar el patrón, como veis en el vídeo, con suficiente hueco por todo su contorno. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela y vamos a recortar a 1 centímetro por los laterales y por uno de los lados. Luego doblaremos la tela y recortamos el tirante al completo. Este tirante, yo tengo el patrón así, pero os he dejado el patrón completo bien, para que nada más que lo pongáis sobre la tela doblada y recortéis a 1 centímetro de todo el contorno. Ya está doble, es decir, que ya no tenéis que doblar la tela de esa forma, simplemente que con colocarlo sobre la tela doblada y recortar a 1 centímetro ya os quedaría perfecto. Los volantes de las piernas los he dejado en el blog, simplemente tenéis que doblar la tela una y otra vez, colocar el patrón en esa doblez de la tela y recortar por un lado a 1 centímetro y por el otro a ras. Si vais a remallar ese volante como yo he hecho, o bien podéis hacer un pequeño dobladillo. Para eso sí que necesitaríamos 1 centímetro de más para hacer ese dobladillo. Recortamos el delantero, que hasta ahora no lo tenía recortado, como ya os digo, a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón. Y para las solapas, en la tela doble vamos a colocar el patrón que os he dejado en el blog, lo vamos a colocar, alfilerear en la tela doblada, en la tela doble, y vamos a recortar ese rectángulo a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón. Yo lo he hecho a ojo, pero os he dejado el patrón, como ya os digo, en el blog. Y con la tela doble vamos a volver a doblar la tela, como veis en el vídeo, y vamos a colocar los siguientes patrones. El delantero superior lo colocamos con suficiente margen de costura por todo su contorno. El volante que va en las mangas lo vamos a colocar haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Y esa espalda superior vamos a hacerla coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien todas las piezas de patrón y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno, excepto el volante, que si va remallado, vamos a cortar
al filo del papel de patrón. En la tela doblada también colocaremos esa pieza de patrón que es el volante que va en el delantero. Para eso necesitamos dos piezas porque tenemos un volante para cada delantero y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno. Y para la terminación de las sisas vamos a cortar unos bies. Un bies no es más que una tira, como veis, de unos 3 centímetros aproximadamente que se corta en la diagonal de la tela. Vamos a comenzar a coser. Lo primero que vamos a hacer es remallar o rematar nuestros volantes, tanto de los tirantes como de esa parte delantera que veis que lleva el peto. Para esta puntada decorativa que hemos hecho en el borde de los volantes he utilizado una máquina remalladora o una overlock. En este caso solo le he puesto 3 de los 4 hilos que lleva. Además he utilizado unas tensiones de 4, 9 y 9 para que os hagáis una idea. La máquina remalladora que yo utilizo es una Singer, que os dejo si queréis el link donde la compré aquí abajo en la descripción. Yo la compré en Amazon. Y si no tenemos remalladora, no tenemos este tipo de máquina, podemos hacer dos cosas. O bien le hacemos un pequeño dobladillo tipo pañuelo por todo el borde exterior de estos volantes, aunque es más complicado al ser zonas curvadas, pero sí que con la plancha podemos conseguirlo perfectamente. Y otra opción que os doy es con nuestra máquina de coser automática normal realizar un pespunte en zigzag por todo el borde de la tela. Este pespunte en zigzag tendría las características de los pespuntes de tipo ojal, es decir, que colocamos la puntada en la máquina de coser del número 0, es decir, la más bajita que tengamos, y vamos realizando lo más cercano posible por todo el borde de la tela un pespunte en zigzag decorativo. También vamos a hacer los volantes que van en las piernecitas, que se me ha olvidado antes comentarlo, pero también los remallamos de la misma forma que estamos remallando todos estos volantes. Vamos ahora a coser lo que es la parte delantera y de la espalda por el centro, justo por donde os estoy indicando. El delantero lo cortaremos desde ese pequeño piquete que hemos hecho en el delantero o desde donde vamos a colocar, digamos, en la tapeta delantera hasta el final de la entrepierna. Y la espalda sí que la vamos a coser completamente por el centro, como veis en el vídeo, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. O bien con remalladora o bien con una puntada en zigzag vamos a rematar o remallar estas costuras como veis en el vídeo, con una puntada en zigzag al borde de la tela o con la remalladora. Los volantitos los vamos a fruncir como veis en el vídeo. Colocamos la tensión de la máquina de coser más alta y la puntada más larga y vamos a ir frunciendo como veis con un pespunte lineal sencillo paralelo al borde de la tela. En mi Instagram, en los stories, os dejé en una carpeta de destacados que se llama trucos, cómo fruncir con la máquina si no os frunce bien. Es decir, si no os frunce bien con vuestra máquina de coser, podéis aplicar un poquito de tensión al hilo de la parte superior como os indico en esos vídeos. También vamos a fruncir con la misma forma esos volantes que van a ir en la parte delantera de nuestro peto con un pespunte lineal sencillo paralelo al borde de la tela. Normalmente lo hacemos a 1 centímetro aproximadamente. Los volantitos delanteros los vamos a colocar como veis en el vídeo. Colocamos lo que es los delanteros con el derecho de la tela hacia arriba y el volante lo hacemos coincidir perfectamente con esa parte superior, tanto de la sisa como la parte superior de ambos delanteros, y vamos a coser como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. El rizo o el frunce lo podemos ajustar a la medida que queramos tirando de uno de los hilos y ajustando con la otra mano. De esta manera vamos a poder acoplar perfectamente el tamaño del volante a ese tamaño de esa parte superior, de esa parte delantera superior.
También vamos a colocar el fruncido en la parte superior, no solo para hacer coincidir esta línea de costura con la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido, sino que vamos a poder repartir el rizo con las manos, ayudándonos con las manos de tal forma que quede igual por todos lados. El volante nos tiene que llegar hasta el final de ese delantero. Como veis en el vídeo, vamos a colocar ambos delanteros exactamente iguales. Los tirantes los vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a colocar el tirante que tenemos recortado, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia arriba y abierto. Y en el borde, con el derecho también hacia arriba, vamos a colocar el volante que habíamos fruncido. Lo colocamos al borde de la tela. En la medida del fruncido tiene que ser exactamente igual a la del tirante, excepto por 1 centímetro a cada lado, que es lo que vamos a perder al coser luego el tirante a ese delantero y a esa espalda. Entonces dejamos como 1 centímetro tanto en la parte superior como inferior sin coser y vamos a coser nuestro tirante, nuestro volante al tirante con un pespunto lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, o este pespunte va a coincidir perfectamente con esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Vamos a ir repartiendo el rizo ayudándonos con las manos, como veis en el vídeo. Y ahora abrimos, como veis, el volante. Vamos a doblar la tira por la mitad haciendo un pequeño dobladillo en el borde de tal forma que tape esa línea de costura que acabamos de realizar. Y vamos a coser como 1 milímetro aproximadamente del borde de esa doble. De esta manera nos va a quedar nuestro volante perfecto. Pero si queréis que quede aún mejor, un truco que os puedo dar es que planchéis el tirante antes de coser a máquina, es decir, que hagáis este dobladillo ya planchado. De esta manera os va a quedar muchísimo mejor, os va a quedar igual por todos lados. El otro volante lo vamos a hacer exactamente igual, asegurándonos bien de encarar los tirantes, es decir, de esta forma vamos a obtener tirantes encarados tanto en un lado como en el otro. Los tirantes los vamos a introducir entre lo que es las dos piezas de la espalda superior que hemos cortado y las 4 piezas delanteras. Primero colocamos los tirantes, como veis en el vídeo, sobre el derecho de la tela de una de esas partes de la espalda superior, como a 1 centímetro aproximadamente de cada lado, pero haciendo coincidir perfectamente el borde de la tela del tirante con el borde superior de esa espalda, de esas espaldas. Cosemos como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo en el vídeo, comenzando por esa línea superior, y luego vamos a introducir bien el volante hacia el interior y vamos a coser los extremos o laterales de ambas espaldas. Con los derechos de las telas enfrentados, cosemos como 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por ambos extremos. Recortamos las esquinas y le damos la vuelta. Colocamos esta parte del derecho, como veis en el vídeo. Y ahora, de la misma forma que hicimos esa espalda, vamos a colocar los delanteros. Encaramos los derechos de la tela de los delanteros, dejando el tirante en medio de ambas piezas, tanto para un lado como para el otro. Y vamos a colocar ese tirante haciéndolo coincidir perfectamente con el borde de la tela, como veis en el vídeo, pero dejando 1 centímetro en el lado o digamos hacia el extremo, hacia esa lateral o ese costado del delantero.
Y vamos a coser, como veis en el vídeo. Primero empezamos por la parte superior con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro y luego metemos bien el volante para no pisarlo con la máquina y cosemos a 1 centímetro de todo ese lateral o costado. La parte central del delantero se va a quedar abierta porque luego la vamos a introducir en lo que es la solapa delantera. Y al igual que antes cortamos las esquinas y le damos la vuelta sacando bien esas esquinitas. Colocamos delantero y espalda, como veis en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados y los hacemos coincidir perfectamente por los laterales o costados. Cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por ambos laterales o costados. Y estas costuras las vamos a rematar o bien con remalladera o bien con un pespunte en zigzag al borde de la tela. La terminación de la sisa la vamos a hacer con un bies. Para ello vamos a colocar, como veis, el peto con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a colocar el bies con el derecho de la tela hacia abajo porque es un bies que va hacia el interior o revés de la tela, es decir, que va a ir en el interior, que no se va a ver en la parte exterior. Una vez lo tenemos, vamos a volcar este bies doblándolo una y otra vez hacia el interior de la tela, hacia el revés de la tela, y cosemos este bies como a 1/2 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Como veis en el vídeo, vamos a ir ayudándonos con las manos. Si veis que se os retuerce o que os queda mal o que no os queda igual por todos lados, es mejor que planchéis este bies antes de coser a máquina y así os quedará perfecto igual por todos lados. De esta misma forma vamos a hacer la otra sisa. La espalda lleva un pequeño frunce en esa parte superior que va unido a la pieza que cosimos con los tirantes, por eso colocamos la máquina de coser con la tensión más alta y con la puntada más larga y fruncimos un poquito por toda esa parte, de tal forma que la medida nos quede exactamente igual a la medida de esa parte superior de nuestra espalda. Y ahora que tenemos el peto con el revés de la tela hacia el exterior, fijaros bien, vamos a coser a ese revés de la tela una solo de las capas de la espalda superior. Esa parte que habíamos pegado de los tirantes, vamos a abrir o separar las dos capas que forman la espalda y vamos a hacer coincidir el centro con la costura central de la espalda principal y vamos a unir esa capa, una sola de las capas de los tirantes, como veis en el vídeo, que la estamos uniendo, digamos, o enfrentando al revés de la parte principal. Y cosemos ambas piezas con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Ponemos la parte que está fruncida hacia arriba en la máquina de coser, por lo que os suelo comentar habitualmente que es hacer coincidir el pespunte de costura con ese pespunte que nos ha servido para hacer el fruncido, y otra es que podemos ir repartiendo el rizo con las manos para que quede igual por todos lados. Y ahora abrimos las dos piezas que acabamos de unir y vamos a meter esa costura que acabamos de realizar en el medio de las dos partes superiores de la espalda, como estáis viendo en el vídeo. Lo que vamos a hacer es cubrir esa línea de costura que acabamos de realizar con la capa que no hemos cosido, con esa pieza que no hemos cosido, doblando el bordecito de la tela de tal forma que quede como una terminación, un pequeño dobladillo, y lo cosemos a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de esta tela con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente, como veis en el vídeo. Si os
resulta muchísimo más fácil, podéis planchar cómo quedaría el final con ese pequeño dobladillo ya planchadito para que os quede igual por todos lados y además os va a resultar mucho más fácil. Una vez que lo planchéis, coséis con un pespunte lineal y os queda perfecto seguro. Vamos ahora con los delanteros, que los vamos a hacer exactamente igual. Nos tenemos que ir fijando bien que luego al poner del derecho nuestro peto nos va a quedar perfecto. Entonces volcamos, como veis en el vídeo, separando una de las piezas del delantero superior y la vamos a unir por el revés de la tela de ese delantero. Como veis en el vídeo, hacemos coincidir los bordes de la tela y alfilereamos bien para luego coser con un pespunte lineal sencillo. Ambos lados los vamos a hacer exactamente igual. Vamos a volcar ese delantero superior, separamos las piezas, como veis en el vídeo, hacemos coincidir perfectamente los bordes de la tela y alfilereamos sujetando bien para luego coser con la máquina o con un pespunte lineal sencillo. Cosemos ambos delanteros y al igual que antes hicimos, vamos a volcar esa pieza que acabamos de coser hacia el derecho de la tela, hacia el derecho de nuestro peto y lo volcamos introduciendo esa costura entre las dos piezas delanteras superiores. La parte que no hemos cortado la vamos a colocar, como veis, encima o sobre ese volante y con un pequeño dobladillo vamos a ir tapando la línea de costura que acabamos de realizar. Algo que nos va a pasar, que nos va a hacer de mucha ayuda, nos va a ser de mucha ayuda, es planchar ambas piezas para que queden exactamente iguales y de esta manera, al darle un planchado y luego coser a máquina, nos va a quedar perfecto y nos van a quedar las piezas exactamente iguales, como ya os digo. Vamos ahora a unir la entrepierna de nuestro peto. Para ello, con el peto del revés, con los derechos de las telas enfrentados, hacemos coincidir perfectamente la entrepierna delantera con la de la espalda, haciendo coincidir esa línea de costura central. Y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y con una remalladora o una costura en zigzag al borde de la tela remallamos esta costura. Vamos ahora a hacer esa solapa delantera. Para ello vamos a coger esas piececitas que veis que hemos cortado rectangulares para lo que es la tapeta delantera, una para cada lado. Y vamos a colocarlas con el derecho de la tela hacia arriba, dentro o en el interior del peto, en el revés, digamos, del peto. Las colocamos de tal forma que queden perfectamente alineadas con el borde de la tela, con esa abertura delantera y cosemos esa tapeta, como veis en el vídeo, en el interior de nuestro peto a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y el otro lado de la abertura lo vamos a hacer exactamente igual. Colocamos ambos derechos de la tela hacia arriba, colocando la tapeta en el interior o revés de la tela del peto, hacemos coincidir perfectamente los bordes de la tela y cosemos esta pieza de solapa a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela de esa abertura. Y ahora vamos a volcar la solapa hacia el derecho de la tela. Cortamos el excedente de tela si lo tuviéramos por la parte superior, dejando 1 centímetro para hacer esa terminación o dobladillo en la parte superior. Hacemos una pequeña terminación o dobladillo, o bien ayudándonos con las manos o bien ayudándonos con la plancha, como estáis viendo en el vídeo. Y cosemos con un pespunte lineal sencillo. Se trataría de volcar esa solapa
doblándola como por la mitad de la misma y volviendo a doblar, pero en forma de dobladillo, la última parte, como estáis viendo en el vídeo, de tal forma que tape esa línea de costura que acabamos de realizar, metiendo, digamos, ese margen de costura, esa costura que nos ha quedado de coser la solapa. Esta solapa sobresaldría como 1 centímetro aproximadamente del borde de la abertura. De esta forma va a poder solapar en la parte central de ese delante. Cosemos, como veis en el vídeo, a 1 milímetro de esa doblez de la tela, pero sí que, como siempre os digo, os va a resultar mucho más fácil si hacéis esta parte, este paso de doblar y de la solapa ayudándonos con la plancha, porque seguro que os va a quedar igual por todos lados. Además os va a resultar mucho más fácil a la hora de coser. Tanto un extremo como el otro, como veis en el vídeo, tienen que ir bien terminados con pequeños dobladillos, tanto en lo que es el lateral de ese rectángulo que nos ha servido para la solapa, como de esa parte de abajo o de arriba, ese extremo. Haremos la otra solapa exactamente igual, volcándola hacia el derecho de la tela, doblando una y otra vez y terminando los extremos de la misma con dobladillo para que quede bien terminada. Taparemos también esa línea de costura que nos ha servido para coser la solapa y vamos a intentar que nos quede del mismo tamaño por todos lados. La parte final de ambas solapas la vamos a montar una sobre la otra y vamos a coser, como veis, un pequeño remate, una pequeña línea de costura para que queden bien solapadas en la parte inferior. Y ahora, si habéis hecho como yo, que he cortado todo el volante de ambas piernas en un solo largo, en un solo volante, todo el ancho de la tela, lo que me ha dado, pues lo cortáis por la mitad, como veis en el vídeo. Luego calculamos el centro de ambas piezas de volante y también vamos a calcular con un piquete el centro de la pierna. Y ahora sí, vamos a fruncir con la misma técnica que hemos utilizado antes esa parte superior de nuestro volante de ambas piernas, y la medida de este fruncido tiene que ser exactamente igual a la medida del bajo de la pierna. Una vez lo tenemos, vamos a coser ambos extremos con los derechos de las telas enfrentados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, y remallamos o rematamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos a coser el volante a las piernas, al bajo de las piernas, encarando o enfrentando los derechos de la tela. Hacemos coincidir primero lo que es el piquete del costado o lateral que tenemos hecho en el mono con el piquete central del volante. Y como veis en el vídeo, vamos a ir cosiendo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, haciendo coincidir esta línea de costura con el mismo pespunte que nos ha servido para hacer el fruncido. Por eso colocamos el fruncido en la parte superior. Vamos repartiendo el fruncido con las manos para que quede igual por todos lados, y a la vez vamos cosiendo encima de esa línea, justo encima. El fruncido, como veis, lo tenemos que ir repartiendo y se tiene que quedar el volante en la misma medida de todo el contorno de la pierna. Y la costura del volante, de unión de los extremos del volante, va a coincidir con la costura central de la entrepierna. Esto es importante para que el rizo se reparta igual por todos lados. Y así vamos a ir haciendo todo el contorno de la pierna, como veis en el vídeo. Hacemos ambas piernas igual y rematamos o remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor. Hacemos los ojales en uno de los lados
el que esté por encima en la solapa, y los botones los cosemos a mano en el mismo hueco que tenemos hecho para nuestros ojales. Y ya tendríamos nuestro peto, nuestro mono para niños terminado. Os dejo, como ya os he dicho, el link de la tela en la descripción de este vídeo si desplegáis la información, y os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la misma cajita de información. Y si os gusta la costura, el do yourself y haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.